Bueno, entonces, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra clase. Muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy, pues vamos a ver nuestra clase número 2. Si se recuerdan, pues habíamos platicado el día lunes que este va a ser el día de nuestras clases, ¿verdad? Que era el día que ustedes me habían comentado que les quedaba mucho mejor. Así es de que hoy en la mañana, en una reunión que tuvimos con todos los maestros, pues se trató de redactar un horario, ¿verdad? Que sea acorde a las necesidades de cada grupo, ¿verdad? Entonces, este va a ser el horario que vamos a estar manejando por el momento, ¿sí? Cualquier cambio, pues se les hará notificar con tiempo, así es de que para que tomen en cuenta, ¿verdad? Que nuestra clase, pues si no hay ningún cambio por el momento, pues va a ser en este horario. ¿Estamos? Así es de que recuérdense que igual para quienes no han podido estar en nuestra clase, pues la misma pues queda grabada y yo se las coloco en la plataforma. Y no sé si pues ya lo lograron ver, pero también se las coloqué en el área de la tarea, ¿verdad? Entonces ahí ustedes la pueden ver. ¿Oyeron? Les recuerdo que la tarea número 1 pues tiene fecha de vencimiento para el día lunes 13, así es de que todavía tienen unos días para quienes no la han realizado todavía, al igual que el examen corto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de la clase pasada para resolver alguna duda. ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos No, a... profe. Muy bien, gracias. Entonces, si no hay dudas, vamos a iniciar con nuestra clase número 2. Y pues como ustedes lo vieron en el horario que más o menos, o en el cronograma de las actividades que ustedes pueden encontrar en sus presentaciones, el tema del día de hoy pues es la base química de los seres vivos. Si recordamos, pues la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de cómo es el origen de la vida o cuáles son las teorías que se han propuesto, ¿verdad? Acerca de cómo inició la vida en la Tierra, en el universo prácticamente, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema que es bastante interesante. Ya ustedes llevaron el curso de química, ¿correcto? Si no estoy mal, creo que lo llevaron el semestre pasado. Sí, Sí, ¿verdad? Va, está bien. Entonces, pues ya tienen un poquito más o menos la noción de lo que es la química. Por lo menos ya saben que los elementos que están en la naturaleza, pues se organizan en forma de una tabla periódica, ¿verdad? Y el día de hoy, pues como les decía, vamos a ver este tema que es la base química de los seres vivos, porque todos los seres vivos, bueno, y los no vivos también vamos a ver, pero principalmente, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros en el curso de biología. Recordemos, biología significa el estudio de la vida o la ciencia que estudia la vida, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros nos concentramos en todo lo que son seres vivos, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos estamos compuestos por diferentes elementos, ¿verdad? Elementos que nosotros los encontramos en la naturaleza, ¿sí? Y eso, recordemos que todo eso se organizaba en forma de una tabla que se llama la tabla de los elementos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué función tiene la química junto con la biología? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Para comenzar, pues, ¿qué es la base química de los seres vivos? Como ya hablábamos, pues vemos aquí que nos dice que todos los seres vivos estamos compuestos de 4 moléculas muy importantes. 4 moléculas muy importantes, y esto sí quiero que se lo aprendan muy bien, porque esto lo vamos a encontrar nosotros en la dieta, en los alimentos que nosotros consumimos, en la composición de nuestro cuerpo, en la composición de las plantas, de los animales, de hongos, de bacterias, de virus incluso, ¿verdad? Entonces, hay 4 moléculas muy importantes que componen a los seres vivos, ¿sí? La primera de ellas, como bien nosotros la vemos acá, pues los carbohidratos, ¿sí? Los famosos carbohidratos que muchas veces las personas evitan consumir, ¿verdad? Porque obviamente pues tendemos a aumentar de peso, ¿verdad? Con el consumo excesivo de carbohidratos. Las proteínas, que muchas veces escuchamos que las proteínas forman parte, por ejemplo, de nuestros músculos, de nuestro cabello, de las uñas principalmente, ¿verdad? De los tendones y algunas otras partes de nuestro cuerpo. Pero también recordemos que las proteínas nosotros las consumimos en los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, la carne, que es un alimento principal en nuestra dieta, pues es abundante en proteínas, ¿sí? Ese sería el segundo. El tercero, pues las grasas, ¿verdad? Igual, las grasas que las consumimos en diferentes formas, ya vamos a ver algunas variantes de las grasas. Y la cuarta de las moléculas importantes, pues la que nosotros vemos acá, los ácidos nucleicos. Esta tal vez pues no ha sido tan escuchada en muchas ocasiones, pero yo estoy seguro que ya la hemos hablado un poquito
La hablamos, creo yo, un poquito en el curso de psicobiología, si recuerdan, cuando veíamos un poquito la estructura de la célula, veíamos que en el centro de la célula hay una estructura que se llama el núcleo. Y el núcleo, decíamos, tiene información genética de qué color es el cabello de un individuo, qué estatura más o menos va a presentar un individuo, algunas tendencias a padecer algunas enfermedades, ¿verdad? Y todo lo que es la información genética de un individuo. Todo eso se almacena en esta molécula que se llaman ácidos nucleicos, que puede ser de dos formas, como nosotros la vemos acá. ADN o ARN, ¿sí? Ahorita un poquito más adelante vamos a ver cuál es la definición de estas dos abreviaturas, ¿sí? Que muchas veces yo estoy seguro que la han escuchado, pero tal vez dicen, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces ahorita vamos a ver un poquito de qué es eso. Pero lo importante de todo esto es de que la base química de los seres vivos está compuesta al menos de estas cuatro moléculas: carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué yo les coloqué este símbolo? No sé si lo alcanzan a ver ahí, si no, pues tal vez cuando ustedes vean el link, porque creo que les tapa esta pantallita, ¿verdad? No sé si ahí lo ven. ¿Tampoco lo ven? ¿Cuál, profe? El simbolito este verde. No, ¿verdad? No se mira completo. El que tiene la letra C. Sí, exactamente. ¿Sí? Sí lo miran, va. Entonces, este símbolo, pues como ustedes lo logran identificar, me imagino que lo vieron en la tabla periódica de los elementos, cuando ustedes llevaron su curso de química, se recuerdan, ¿verdad? Más o menos. Sí, Entonces, profe. este simbolito representa el carbono, y el carbono es un elemento muy importante para todos los que nos clasificamos como seres vivos, independientes si somos seres humanos que entramos entre el reino de los animales, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, independientemente si son plantas, si son bacterias, cualquier forma de vida, ¿sí? Cualquier forma de vida va a compartir este elemento de la tabla periódica, que es el carbono. ¿Estamos? Entonces, veamos lo que nos menciona acá. Todos los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, etcétera, tenemos en la estructura de estas cuatro moléculas que ya hablábamos acá, un elemento en común, el carbono, además de otros, pero el que tenemos en común todos los seres vivos es el carbono. ¿Estamos? Y el carbono, pues en la naturaleza nosotros lo podemos encontrar así como este carbón, pues prácticamente como el que nosotros utilizamos para escribir con un lápiz, eso es carbón, ¿verdad? Entonces, es una de las formas en las cuales se puede encontrar el carbón pues, en los medios inertes, en los medios que no tienen vida. Pero en la naturaleza, en los seres vivos, pues como ya decíamos, compartimos en estas cuatro estructuras o en estas cuatro moléculas este elemento en particular. ¿Estamos? Entonces, por eso también a los seres vivos se nos denomina los seres de carbón, porque en toda nuestra estructura nosotros tenemos carbón. ¿Estamos? Bueno, entonces como ya decíamos, vamos a ver esta primer macromolécula o molécula muy importante que forma parte de los seres vivos y sobre todo que es importantísima para la sobrevivencia y el desarrollo de los seres vivos, ¿sí? Recuérdense que algunas palabras claves y partes importantes yo se las dejo subrayadas aquí en su presentación, ¿verdad? Entonces pónganles atención también. Veamos aquí que nos dice que los carbohidratos pues son también llamados hidratos de carbono y pues básicamente son azúcares. También se les denomina almidones y no es de que se les denomine almidones, sino que es otra clasificación, ¿sí? Y fibras que se encuentran en gran variedad de los alimentos como las frutas, los granos, las verduras, las pastas y productos lácteos principalmente, ¿sí? Entonces, estos productos es muy importante tomarlos en cuenta al momento de que una persona los consume, principalmente porque tienen gran cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, frutas. El banano es una de las principales frutas que tiene alta concentración de carbohidratos. Entonces es por eso que muchas veces en las dietas se evita principalmente el consumo de banano. La piña también es otra de las frutas que tiene gran concentración de carbohidratos. Granos, estos son muy importantes porque tienen una concentración de carbohidratos, como lo vemos aquí, que se les llama almidones, ¿sí? Entonces es muy importante también evitar algunos granos. Las verduras, por ejemplo, la papa
es una de las que más tiene y sobre todo pues tiene gran concentración de almidón, ¿sí? Que el almidón es como que dijéramos nosotros una cadenita secuencial de glucosa. Entonces tiene gran concentración de glucosa la papa. ¿Estamos? Las pastas, ¿verdad? Esto es un alimento que tiene gran concentración de almidón. Igual, como ya decíamos, el almidón pues son cadenitas de glucosa, entonces tiene gran concentración de carbohidratos, ¿sí? Y los productos lácteos, ¿verdad? La leche y todos sus derivados. El queso principalmente, ¿verdad? Entonces nos dicen, se llaman hidratos de carbono, ya que a nivel químico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces tiene carbono, como ya decíamos, es el elemento que compartimos todos, ¿verdad? En las moléculas. Aparte también tienen hidrógeno y oxígeno, ¿estamos? Entonces por eso se les llama carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Es importante pues ingerirlos en la dieta debido a la gran cantidad de energía que brindan al organismo, ¿sí? Esa es la principal importancia de los carbohidratos, la cantidad de energía que le van a brindar al metabolismo del cuerpo humano. El carbohidrato más importante para nosotros es la glucosa, ¿estamos? Entonces la glucosa que la encontramos principalmente en el azúcar, como ya decíamos, y en frutas, granos, verduras y algunos otros alimentos, ¿sí? Que al final vamos a ver una tablita que a nosotros nos resume un poquito más toda esta parte. Pasamos al siguiente que son, como ya decíamos, las proteínas. Pues las proteínas, como bien nos menciona, ya habíamos hablado al principio, principalmente en nuestro cuerpo, en la estructura de algunos animales, nosotros encontramos proteínas principalmente en la carne, ¿verdad? Recordemos, nuestro músculo, pues está formado principalmente por proteínas. También el cabello, las uñas, los ojos, ¿verdad? Y algunas otras estructuras de nuestro cuerpo pues están conformados por proteínas, pero también encontramos proteínas en estructuras de las plantas, por ejemplo. Vamos a ver un poquito más adelante en el curso, cuando veamos la estructura de la célula vegetal, tiene unas proteínas que permiten que no pierdan su forma, ¿sí? Entonces, es muy importante también tomar en cuenta que las plantas pues tienen abundante concentración de proteínas. Algo muy importante que yo les coloco acá. Así como hablábamos en la diapositiva anterior, que los carbohidratos son concentraciones principalmente de glucosa, las proteínas, como bien nos menciona aquí, están compuestas por aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son pequeños bloquecitos que van a estar formando toda la estructura de una proteína. ¿Estamos? Entonces, esto es para que ustedes tal vez algún día escuchan la palabra aminoácidos y digan, no digan que no saben, ¿verdad? Por lo menos tienen la idea de que los aminoácidos son las pequeñas estructuras que componen a las proteínas, ¿verdad? Y las proteínas, pues como bien nos dice acá, pues son esenciales para la estructura y algunas actividades de la vida. No vamos a entrar tanto en detalle en esto de las actividades porque realmente es meternos ya a otras clases, pues que ya no es de esta materia, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que tomen en cuenta que forman un papel o tienen un papel muy importante en estructura y actividades. ¿Estamos? Para el funcionamiento adecuado de las células principalmente. Tal vez esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de la célula, ¿sí? Como ya decíamos, pues las proteínas están compuestas principalmente por aminoácidos. Un dato que se me olvidó colocarles acá y se los voy a colocar en la presentación es de que hay 20 variedades de aminoácidos, ¿sí? Pero igual, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Son 20 variedades de aminoácidos que componen todas las proteínas. Proteínas de la piel, por ejemplo, el colágeno que muchas veces hemos escuchado en los anuncios o vemos algunas cremas, sobre todo las mujeres que tienden a utilizar un poquito más de cremas, ¿verdad? O para el tratamiento del cabello, dice tratamiento con queratina, por ejemplo, que es una de las principales proteínas que conforma la estructura del cabello. El colágeno, ¿verdad? Que es muy importante para conservar una piel saludable, pues igual, es otra de las proteínas principales que componen la estructura de la piel. ¿Estamos? Entonces vemos aquí otra vez, ¿verdad? Tal vez aplicado un poquito al cuerpo humano, pero vemos cuál es la importancia de estas proteínas. Como vemos, pues nos dice, se encuentra principalmente en las carnes, el huevo y algunas semillas, ¿verdad? Así como nosotros lo vemos aquí en la imagen, aquí un poquito atrás, ¿verdad? Semillas como la semilla de marañón, ¿verdad?
las avellanas, las manías principalmente, el huevo tiene gran cantidad de proteínas y principalmente las carnes rojas, la carne de pescado, ¿verdad? Son alimentos con un gran aporte de proteínas. ¿Estamos? Y pues como ya hablábamos al principio de la diapositiva, pues nos dice que las proteínas son esenciales para los músculos del cuerpo humano, la piel, el pelo, etcétera. Otras estructuras, ¿verdad? Como las que hablábamos. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda aquí hasta donde vamos. ¿No? Ok. No, profe. Muy bien, entonces vamos con la tercera de las moléculas, las grasas o también denominadas lípidos. ¿Estamos? Algunas veces la podemos encontrar con el nombre de grasas o con el nombre de lípidos, pero para fines prácticos quiero que sepan que nos estamos refiriendo a exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces nos dice aquí pues que las grasas o los lípidos forman parte vital de las estructuras de las células. Cuando veamos el tema de células verán ustedes por qué es importante las grasas. Principalmente recordemos qué pasa cuando dejamos o se mezcla, o cuando vemos el caldito, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que no se mezclan las gotitas de aceite con las de agua, ¿verdad? Estamos, entonces, eso es principalmente una de las funciones que cumple la grasa en nuestro organismo. Esa separación de los líquidos, esa adecuada separación, ¿estamos? Entonces, es una de las funciones principales que cumple en nuestro organismo, pero también esto es muy importante, ¿sí? Sirven como reserva de energía para los seres vivos. Estamos, por ejemplo, cuando no vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero por ejemplo, cuando una persona ingiere demasiados alimentos, pues obviamente tiende a engordar, ¿verdad? Que es lo que nosotros le denominamos comúnmente. Pero el cuerpo humano lo hace con este objetivo, ¿sí? Como una reserva de energía. ¿Estamos? Entonces, no es algo indeseado, sino que realmente nuestro cuerpo, nuestro organismo o el de cualquier ser vivo lo que está haciendo es almacenar energía. Recordemos, ¿qué hace el oso, perdón, el oso cuando entra en el proceso de hibernación? Él come una gran cantidad de alimentos durante un tiempo determinado para reservar energía para el momento del invierno. Entonces el oso pues va a haber un punto del ciclo en el año en el cual pues entra en un periodo de hibernación en el cual pues aparentemente duermen, dicen muchas personas, pero se ha determinado que no en todo momento duerme, pero lo que él busca alimentándose en gran cantidad en la primavera es reservar energía para todo ese periodo de tiempo que va a estar eh, protegiéndose del invierno, ¿verdad? Entonces, vemos que las grasas o los lípidos lo que buscan en la naturaleza, pues como bien nos dice aquí, es generar una reserva de energía, ¿sí? Son precursores de esteroides y hormonas, ¿sí? Las hormonas que ya habíamos hablado un poquito en el curso de psicobiología, si recuerdan, las hormonas, habíamos dicho, son sustancias que se secretan en una parte del cuerpo para poder hacer acción en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces es muy importante determinar esto, ¿verdad? Las grasas y los lípidos nos van a servir como precursores, como que digamos material importante para poder generar esto, esteroides y hormonas, ¿verdad? Y pues por último punto respecto a las grasas y a los lípidos, pues son componentes vitales para la salud, principalmente de estructuras del cuerpo humano como el cerebro y otros órganos como los músculos. ¿Estamos? Como ya decíamos, para las plantas igualmente es importante las grasas o los lípidos porque permiten, vamos a ver que algunas plantas pues tienen gran concentración de grasas también, principalmente porque les permite una adecuada estructura. ¿Sí? Cuando veamos esa parte, como les digo, cuando veamos esa parte de la célula vegetal, pues ahí lo vamos a tocar un poquito más. ¿Muy bien? Y pasamos, bueno, perdón, solo para que veamos algunos de los alimentos, ¿verdad? Que nosotros encontramos con gran concentración de grasas, pues veamos otra vez que las semillas, ¿verdad? Muchas de las semillas, recordemos, generan aceites, ¿verdad? Por ejemplo. Y el aguacate es una de las principales, en este caso, pues el aguacate es considerado una fruta, porque no es una verdura, sino que es una fruta, pero tiene gran concentración de grasas. ¿Estamos?
La leche también, la leche entera, por ejemplo, es otro alimento que tiene gran concentración de grasas o de lípidos. Y pasemos al último de las moléculas importantes para el día de hoy, que son los ácidos nucleicos. Como ya decíamos, pueden ser de estas dos formas, ADN o ARN. ¿Y qué significa cada uno de estos? Aquí se los pongo yo aquí abajo, miren. El ADN, pues no se los voy a preguntar literalmente, porque yo sé que tal vez aquí a las 2 semanas, aquí a un año, pues ya no se acuerdan, ¿verdad? Pero sí para que lo tomen en cuenta, ¿sí? El ADN significa ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico, ¿sí? Estos nombres podrán parecer un poquito de trabalenguas para algunos, pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Sí? Nos menciona aquí, pues, que ambos almacenan información acerca de la función de la estructura de una célula, por lo cual se manifiesta en forma de rasgos físicos o funcionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veíamos la semana pasada nosotros, si se recuerdan, una de las teorías de la evolución del hombre. Bueno, realmente la única que vimos. Si se recuerdan, vimos la teoría de la evolución según Darwin, o lo que mejor llamábamos como el darwinismo. Y el darwinismo, si se recuerdan, uno de sus postulados nos decía que sobrevive la especie que mejor se adapta al medio, ¿verdad? Básicamente. Entonces, el ADN también aquí se almacena toda esta información acerca de los rasgos físicos y funcionales que mejor van a adaptar a un ser vivo al medio en el cual se desarrolla. ¿Estamos? Entonces, prácticamente vemos que se apoya un poquito lo que nos decía la teoría de Darwin, ¿verdad? Que se sobrevive el ser que mejor se adapta al medio en el cual está, ¿verdad? Y toda esa información de la estructura y sus rasgos físicos y funcionales se va a almacenar toda esta información en el ADN principalmente. ¿Estamos? Bueno, entonces nos dice, por ejemplo, almacenan información acerca del color de los ojos de una persona, del color de la piel, de la estatura, de las huellas dactilares, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona se corta un dedo, ¿verdad? Algunos dirán, ¿cómo es posible que al momento de sanar esa herida, pues queda las mismas huellas dactilares? Pues es porque toda la información necesaria para poder crear otra vez esas porciones de piel que se han destruido, todo eso está almacenado en esta forma o en estas moléculas que se llaman principalmente en este caso el ADN. ¿Estamos? Entonces todo eso se almacena aquí. Y algunas enfermedades también, ¿verdad? Lamentablemente, algunas personas pueden presentar predisposición a algunas enfermedades como la famosa diabetes o la presión arterial alta, ¿verdad? Entonces, todo eso también se puede almacenar aquí en nuestro ADN. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? Ok. Y por último, pues ya para terminar nuestra presentación del día de hoy, yo les coloco aquí esta distribución que se llama el modelo de la olla familiar. Muchas veces hemos escuchado tal vez la pirámide de los alimentos, la famosa pirámide de los alimentos, pero este modelo de la olla familiar es un modelo que se ha adaptado principalmente para poblaciones como la nuestra, para Guatemala. Es un modelo que se ha apoyado mucho en las escuelas del área rural principalmente para tener una nutrición adecuada en nuestra población, ¿sí? Recordemos que lamentablemente pues, Guatemala es una población que en gran porcentaje sufre desnutrición y malnutrición. Por ejemplo, desnutrición porque tiene deficiencias de carbohidratos, de proteínas, de grasas, etcétera, en el consumo de estos alimentos. Y malnutrición, vemos el lado contrario, ¿verdad? Una población que probablemente se alimenta demasiado de carbohidratos o demasiado de grasas principalmente, ¿verdad? Entonces vemos ahí los dos polos opuestos. Entonces, este modelo de la olla que nosotros vemos acá es un modelo que se ha propuesto para nuestro país, como les digo, para determinar en qué frecuencia uno debe de consumir estos alimentos. Por ejemplo, veamos que nos menciona aquí los cereales, granos y tubérculos. Todos los días se recomienda el consumo de estos alimentos, ¿verdad? Veamos las hierbas y las verduras igual todos los días. Las frutas igual, ¿verdad? Todos los días. Pero veamos que conforme va subiendo el modelo de la olla, vamos a ir variando la frecuencia con la cual se debe de consumir los alimentos. Por ejemplo, las carnes 2 veces por semana, ¿sí?
y se recomienda por lo menos la carne de pescado por lo menos una vez a la semana y dicen que en los casos muy extremos, pues por lo menos una vez cada 2 semanas, ¿verdad? Por ejemplo. La leche y sus derivados, 3 veces a la semana, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Tal vez en la noche con sus frijolitos y la cremita, ¿verdad? Entonces todos los días vemos que ya estamos ahí saliéndonos de lo que nos propone el modelo de la olla familiar, ¿verdad? Las grasas, ¿verdad? Como ya decíamos, el aguacate, los aceites y algunos otros tipos de grasas, por ejemplo, la mantequilla, con moderación. Y los azúcares de igual forma con moderación, ¿verdad? Entonces, muy importante, como lo menciona aquí, pues el consumo de agua pura es muy importante, pero sobre todo la hidratación y el hacer alguna actividad física todos los días, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese es un modelo que se les propone a ustedes, ¿estamos? Y se propone para toda la población guatemalteca en general, ¿verdad? Entonces, no sé, con eso terminaríamos nosotros nuestra presentación del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, No, profe, ninguna. ¿no? Bueno, entonces, no sé si ya todos tuvieron la oportunidad de ver permítame un momento.